La esencia de este modelo que estamos proponiendo es poner al abogado en el centro y devolver al abogado la contribución real de su trabajo. Pues tenemos un grupo de abogados súper activos, súper estimulantes, que además tienen muchas ganas de compartir cosas, de devolver a la comunidad lo que también han recibido, porque tenemos testimonios y mensajes de abogados que muchos de ellos habían dejado de tener ilusión por la práctica del ejercicio profesional, que les hemos devuelto pues la posibilidad de ejercer de una forma distinta, y eso es constante. Entonces hay mucha gente agradecida. La inteligencia artificial generativa, lo que yo creo que hace muy bien para nuestro sector es la estructuración de datos y la extracción de datos dentro de esa información ya estructurada. Y es una parte muy importante de la labor jurídica, cuando comparas documentos, cuando haces un due diligence, análisis de antecedentes de hechos, búsquedas jurisprudenciales, todo eso es lo que hace muy bien la generativa y es una parte muy sustancial de nuestro trabajo. Cuando un proyecto se define, hay una serie de horas presupuestadas, pero con la inteligencia artificial, cuando antes eran 100 horas, igual se convierten en 10. Hola innovador, nuestro invitado de hoy nos va a contar cómo sí es posible trabajar en un modelo colaborativo dentro del sector legal, colaborando con abogados independientes, con firmas pequeñas y dando servicio a grandes empresas que pueden estar perfectamente en el IBEX 35, empresas medianas, y todo ello bajo una supervisión, una estrategia y una certificación para garantizar la calidad. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por tu invitación, gracias por tenerme, tengo muchas ganas de hablar contigo, de que charlemos sobre innovación, sobre derecho y sobre qué estamos haciendo desde Ámbar. ¿Eres abogado? Sí, soy abogado. ¿Y sufriste la abogacía pura y dura? Así es. Ya no me considero abogado, ya no ejerzo, desde luego, ya no ejerzo. Ejerzo muy poco ya. ¿Cómo son tus orígenes en la abogacía? ¿Despacho grande? Sí, yo empecé en despacho grande, empecé en un despacho inglés ejerciendo en el mundo del M&A. Yo empecé asesorando a grandes clientes en operaciones corporativas de adquisición o venta de empresas. Luego trabajé en un despacho americano. Ahí me hicieron socio del equipo de M&A y de Corporate. Ejercí un tiempo en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Madrid. ¿Estabas contento? Estaba contento, sí. Muchas horas. Efectivamente, son muchas horas. Clientes muy exigentes, operaciones muy divertidas, muy adictivas. Yo siempre digo que hay dos tipos de abogados, la abogacía de los negocios, el abogado de sala, el abogado procesalista, lo que uno cree que es el derecho cuando empieza a estudiar en la carrera, y luego están los abogados como decía un antiguo jefe mío, de moqueta, abogados que están en despacho, asesorando, negociando, redactando contratos, modificando y preparando pues, grandes operaciones corporativas. Uh-huh. Y ahí surge la idea de decir, tengo que dar un cambio a mi vida, ¿no? Sí, bueno, yo he sido una persona muy inquieta. Mi socia Rosa Spin y yo nos conocimos en la firma en la que yo trabajé antes de empezar con Ámbar, y siempre estuvimos observando otros modelos de negocio en el sector legal, otras formas de innovar. Nos interesó mucho otras cosas que se estaban haciendo en otros sectores y que encajaban con los nuevos modelos de trabajo, la utilización de tecnología para eficientar procesos, para mejorar la propuesta de valor a clientes. Y bueno, pues en su día además los dos estudiamos un MBA y fuimos como muy inquietos para intentar importar una serie de cosas nuevas dentro de un sector pues, que es muy exigente, con exigentes clientes, pero que también creo que merece una innovación, ¿no? ¿Qué es lo que había detrás? Porque si quieres ir más allá del modelo tradicional, de ser socio en un gran despacho, con grandes cuentas, ¿qué es? ¿El vivir mejor? Yo creo que hay dos partes. Yo creo que tienes por un lado el lado del cliente y otro por el lado del talento, del abogado que está en el despacho. Y lo que te das cuenta cuando estás dentro de las cocinas de ese tipo de despachos es que hay un alto elevado de frustración en ambos lados de la cadena de valor. Tienes por el lado del talento gente pues, que trabaja muchísimas horas con un nivel de exigencia altísimo, pero que a la vez están en un torneo diario dentro de lo que es un despacho de abogados y con unas dinámicas que no son para todo el mundo. Yo siempre digo que un modelo como un despacho tradicional
O un modelo como Ámbar, que es una comunidad colaborativa de abogados, no es para todo el mundo y cada uno tiene que encontrar su espacio. Y por el otro lado, el cliente. El cliente también tiene ciertas frustraciones en cuanto a precios, eficiencias, reinvenciones de la rueda diarias, y sí que veíamos que había una oportunidad para proponer algo distinto y que además otros modelos que habían tenido éxito en otros países merecía la pena importarlos a España. Hablemos de eso. Ya había modelos similares al vuestro o iguales a nivel internacional, ¿no? Así es. ¿Y cómo fue? ¿Estuvisteis estudiándolos? ¿Estuvisteis trabajando, colaborando previamente con alguno de estos para coger ese know-how? Pues estuvimos analizando distintas fórmulas, sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Son los 3 países que más han desarrollado modelos de flexibilización de talento y de acceso a talento de primer nivel de una forma mucho más senior y no con los modelos de firma piramidal tradicional. Y ahí es donde empezamos a investigar. Lo que empezó siendo Ámbar al principio y lo que es ahora, 5 años después, no es exactamente lo que nosotros empezamos a construir en ese inicio, ¿no? Y hemos evolucionado mucho y lo hemos hecho no solo aprovechando lo que otros han hecho en el sector legal, sino importando cosas que hemos visto en otros sectores, en otras industrias y que tenía sentido. Luego sí que hablamos sobre eso. ¿Cómo son esos primeros pasos? ¿Creáis la sociedad? ¿Empezáis ya a colaborar con algunos abogados? ¿Empezáis ya a buscar la tecnología para pivotar y tener toda la trazabilidad? ¿Cómo fue el inicio? Nosotros arrancamos en febrero del 2020. Febrero del 2020 es un momento pre-COVID. Imagínate lo que es salir de una gran firma internacional con todas toda la infraestructura de una gran firma, todo lo que es las comodidades, los retos también, por supuesto, pero también las comodidades de una gran firma, y lanzamos un proyecto personal, un proyecto muy innovador en febrero del año 2020, o sea, un poco antes de la llegada del COVID a España y a Europa. Y fue un momento pues, muy catárquico para nosotros. Ahí empezamos, realmente lo que empezamos es encontrando esos abogados que nos parecían perfectos para el tipo de propuesta y de servicio que íbamos a dar, abogados de un tipo de despacho muy concreto, abogados de una asesoría jurídica muy específica, gente senior de a partir de 5 años de experiencia, pero típicamente entre 10 y 20, que tuvieran un perfil concreto. De hecho, el día que lanzamos Ámbar, lo hicimos ahí con una nota de prensa y demás, recibimos 800 y pico currículums ese mismo día. Fue una locura. De hecho, teníamos preparado pues, en la página web un formulario y demás y se nos cayó varias veces el sistema y fue, la verdad es que una locura. ¿Qué tipo de abogado es el que buscáis? ¿El de empresa? Sí, nosotros buscamos 2 tipos de abogado fundamentalmente. Un abogado que proceda de lo que para nosotros son las mejores firmas nacionales o internacionales en cada uno de los países en los que estamos presentes, un tipo de firma muy concreto, dentro de cualquier área de práctica. No solo estáis en España. No, estamos en España, Portugal e Italia ahora mismo. Tenemos abogados en otros países, pero con presencia relevante de abogados en esos 3 países. Tenemos abogados en otros países, en Latinoamérica en varios países, en Estados Unidos, en Reino Unido, en algún otro país de Europa, pero fundamentalmente en esos 3, somos 400 abogados ya, y buscábamos 2 tipos de abogados, el que venía de ese tipo de despacho y luego que procede de un tipo de asesoría jurídica también muy particular, ¿no? Compañías del Fortune 500, de un tipo de facturación, de un tipo de necesidad legal muy concreta. ¿Y cómo es el proceso para elegir? Porque 800 currículums, ¿no? Sí, pues imagínate, bueno, desde entonces hemos recibido más de 6.000 y pico currículums. Pues es un proceso que hemos ido evolucionando sobre el tiempo. Antes tenía un grado de manualidad mayor que el de ahora. Lo que sí es un proceso súper selectivo. Tenemos una tasa de admisión por debajo del 4% ahora mismo, dentro de los abogados que tienen interés en formar parte de la comunidad. Y es un proceso en el que hemos desarrollado ahora mismo tecnología propia para que todo el proceso de certificación y de estructuración de los datos de experiencia de cada abogado pues sea muy intuitivo y a la vez muy preciso. Pero en el caso de que ahora mismo te están escuchando un despacho muy boutique que son 4 abogados, ¿habría que analizar a abogado por abogado o a la firma en conjunto? La condición de miembro de la comunidad es individual, personal e intransferible, ¿no? Eso es una condición que habría que hacer con cada uno de esos 4 abogados individualmente, efectivamente, porque uno de los elementos más importantes de nuestra propuesta de valor es
a nuestros clientes es ofrecemos el acceso a demanda, a un clic, de talento legal muy certificado y con un control claro de quién me está asesorando. Nuestro modelo no es un modelo como el de otras consultoras en donde tienes acceso a una firma y luego no sabes muy bien quién te está asesorando. Hay una serie de gente copiada en los correos, equipos flotantes que entran, que salen en función de otros proyectos. El nuestro es un modelo donde tú contratas a un abogado concreto para que te asesore en ese proyecto. ¿De acuerdo? ¿Se hace un examen a ese abogado o no se llega a tanto? Se hace un proceso de admisión muy concreto en donde se les pide que validen su experiencia profesional, que hay un proceso de referencias con clientes respecto a cada uno de los proyectos en los que han participado. Se les certifica como experto tanto por áreas como industrias en 3 niveles, oro, plata, bronce, y todo eso viene pues, por una serie de criterios que son un poco nuestra salsa secreta, ¿no? Y eso es lo que determina la esencia de nuestra propuesta de valor, de la experiencia profesional de cada uno de nosotros, que seguro que si repasamos nuestros últimos 20, 30 años de trayectoria, pues es una experiencia muy desestructurada, con distintos clientes, sectores, industrias, tipos de contratos, tipos de cuestiones procesales, pero estructurar eso es lo que tiene realmente valor y es lo que realmente es nuestro foco, y poder encontrar ese abogado de súper nicho para ciertos temas que ese abogado es experto, ¿no? Bien, pero ese abogado tendrá luego su equipo, que él luego, para ese servicio que va a prestar a un cliente vuestro, tenga su equipo por detrás, su respaldo, sus colaboraciones a su vez, eso no es ningún problema, ¿no? Sí, a ver, lo más importante es que esté liderado, ¿no? Esté liderado y que el servicio end-to-end sea de ese abogado. Muchas veces pues hay ciertas tareas que se pueden contar con un equipo. No es lo habitual, de hecho nuestros abogados típicos es un abogado pues, de 10 años de una firma nacional top 4 o una firma de Magic Circle o una firma de despacho americano con presencia en España que tiene una práctica propia o que después de haber ejercido en Madrid o en Barcelona decide pues, volverse a su lugar de origen o que monta con otro compañero una boutique en Madrid y que decide pues, ejercer la práctica propia como abogado. Pero no es el típico abogado de Ámbar, no es un abogado con un despacho muy grande y con juniors, porque lo que queremos también es proponer ese servicio de alto nivel y con un control claro de quién te asesora. Quien factura al cliente sois vosotros, supongo. Efectivamente, nosotros ofrecemos muchos servicios al abogado. Para empezar, la homologación y cumplir con todo lo que es el compliance KYC de poder trabajar con un cliente del IBEX 35, por ejemplo, ¿no? Que eso es un nivel de exigencia y de laboriosidad administrativa importante. Luego todos los facturación la hacemos nosotros, los cobros, los abogados además se pueden anticipar sus facturas con un producto financiero que hemos desarrollado para ellos, que es uno de los males también del abogado independiente, ¿no? Que es el cobro de facturas muchas veces de clientes grandes, ¿no? Eso es difícil y eso se lo facilitamos y les damos otros servicios distintos dentro de lo que es la prestación del servicio legal. Seguro que alguno estará preguntando qué pasa si a la empresa le gusta mucho este abogado que le habéis propuesto y os quiere saltar a vosotros. Pues ¿Por mira, qué no? Nosotros colaboramos mucho con varias de esas firmas americanas y anglosajonas que han ejercido este tipo de modelos antes y hemos hablado con todos, ¿no? Y trabajamos con muchos y tenemos muy buena relación con todos y en algunos tenemos pues, participación en Ámbar a distintos niveles y era uno de los temas que a mí más me preocupaba como modelo, ¿no? Y me gusta que me hagas la pregunta. Y todos me decían lo mismo, eso no ocurre. No ocurre por muchas razones. En primer lugar, porque esta es una profesión con un nivel de exigencia ética muy, muy alta, tanto el lado del cliente como el lado del abogado. Al final nos conocemos todos, ¿no? Eso, sí. Luego, la propuesta de acceder a una comunidad como esta no es tanto que me den este proyecto concreto, sino acceder a muchas otras cosas más y a otros proyectos también. El dilema del free rider y yo desintermediar realmente no le compensa a nadie. Y luego, además, contractualmente lo tenemos regulado y el tipo de cliente que tenemos nosotros pues nunca haría algo que fuera en contra de una previsión contractual firmada, ¿no? Entonces es algo que no nos ocurre. Sí que nos ocurre a veces que tenemos situaciones en las que los clientes nos piden contar con otros formatos en proyectos con nuestros abogados y somos muy, muy flexibles y la verdad es que construimos las relaciones a largo plazo, no lo vemos como algo... Estaba pensando ahora que habrá situaciones donde vuestro cliente, esa empresa que ya tiene tanta confianza en vosotros, Manuel, que incluso te dirán, mira, aparte de que me puedas buscar abogados muy top, quiero que como tú estás llevando mi caso y conoces
tan bien mi empresa, oye, si hay que subcontratar a un despacho grande para algo puntual, encárgate tú también. ¿Puede darse? Eso no nos ha ocurrido. No, lo que sí nos ha ocurrido es despachos grandes, despachos de los conocidos, pidiéndonos acceso a ciertos especialistas de nuestra comunidad. Y eso sí que nos ha ocurrido. Eso sí. Yo siempre soy muy claro, yo siempre digo lo mismo. Si el cliente lo sabe, si somos transparentes con el cliente, bien, no tengo ningún problema. Piensa que nuestros abogados, la gran mayoría de nuestros abogados, proceden de ese tipo de despachos. Entonces tampoco entenderían un esquema de cierta caja negra, ¿no? Sería un poco raro y además la participación en proyectos dentro de lo que es Ámbar es totalmente voluntario. Es decir, yo le puedo ofrecer a un abogado una oportunidad, un proyecto con un cliente, pero él es plenamente libre para decidir si le encaja, no le encaja, si le encajaría en este formato o con estos honorarios. Y en eso somos pues, muy claros también con el cliente. Entonces, ese formato no le cuadraría tampoco a nuestros abogados. Pero sí que vemos una tendencia, y es que muchas veces los despachos grandes necesitan de ciertos especialistas de nicho para acceder a, bueno, pues a ciertos proyectos, a ciertas operaciones. ¿Qué tal la relación con los despachos grandes? Porque os pudieron ver como cierta amenaza, ¿no? O ciertos socios que dicen, me voy a trabajar con Ámbar, que allí voy a vivir mejor, me dan flexibilidad. Pues mira, yo siempre digo que yo soy hijo del modelo de despacho antiguo y un hijo agradecido. Yo soy socio de despacho internacional, tengo muchísimos amigos que son socios en ese tipo de despachos y además no solo los admiro mucho y los respeto, sino que también los aprecio, lógicamente. Sí que inicialmente hubo mucho ruido, también yo creo que pues la prensa pues a veces hace y da repercusión a ciertos temas y lo que sí creo que genera es mucha curiosidad, muchas ganas de entender el modelo, cómo funcionaba, cuál es la configuración de los equipos que hacemos, qué tipo de abogado es el que colabora con Ámbar, qué tecnología tenemos detrás, qué estamos desarrollando, cómo vemos el futuro. Algo que yo creo que es parte también del éxito de lo que estáis haciendo vosotros y enhorabuena una vez más por todo lo que estáis haciendo, es que hay una preocupación real por la innovación y el futuro del sector. O sea, todos vemos que la tecnología viene para quedarse, todos vemos que hay ciertas tensiones que van a llevar a eficientar el modelo, a nuevas propuestas o modelos de servicio jurídico, y yo creo que hay una curiosidad real por intentar pues, ver qué cosas se están haciendo, ¿no? Y eso es realmente en confianza y en privado es lo que la gente te traslada. Oye, pero esto que estás haciendo, qué interesante, qué tal, oye, esto está muy bien, pero esto tal. La verdad es que es lo que he percibido, ¿no? Y la verdad es que estamos muy... Pero nos han mirado mal. No, nosotros, yo siempre digo que el futuro del sector pasa porque haya despachos grandes que van a seguir haciendo cierto tipo de operaciones, cierto tipo de arbitrajes, cierto tipo de cuestiones y creo que hay un espacio además para todos y creo que la función legal se va a desagregar y va a haber ciertos proyectos que van a hacer un tipo de firmas, cierto otro tipo de proyectos que va a hacer otro y yo creo que hay espacio para todos, creo que todos vamos a ver cómo se optimiza muchas de las estructuras que hay ahora mismo en grandes firmas y desde luego creo que el modelo de negocio del despacho tradicional pues va a sufrir cambios, ¿no? Y eso creo que todos lo sabemos, no sabemos todos cómo, ni todos tenemos la misma opinión de cuál va a ser el resultado, pero sí que todos compartimos que va a haber cierta evolución. ¿Tenéis ese modelo? Seguro que lo habréis pensado está muy bien buscar a los abogados top, colaboradores, etcétera, pero a lo mejor puede haber gente muy talentosa, joven, que a lo mejor te puede interesar a ti contratarlos en directo para ir formándolos. Es decir, ¿hasta qué punto vuestro proyecto es solo colaboración pura y dura? ¿O también hay algo de tener gente propia? Hombre, por supuesto, para recursos humanos, para mantener la plataforma, tecnología, etcétera, pero no sé hasta qué punto para dar ciertos servicios a lo mejor más verticales, más tecnológicos. Es decir, ¿cómo estáis planteando un poco? No es nuestro modelo. Yo no creo en un modelo de pirámide Cravath, ¿vale? Mira, pirámide típica de consultora o de despacho de abogados, con un socio senior originando, con un ejército de juniors haciendo el grueso del trabajo. Claramente ahí hay un tema.
es decir, cómo se van a formar los abogados del futuro, y sé que se habla mucho de eso, con lo que es la inteligencia artificial generativa y qué impacto va a tener en la forma de aprendizaje por imitación, ¿no? Más gremial, típica de las profesiones como es la jurídica, donde tienes una persona que compartía despacho con otra persona más senior o con un grupo de gente más senior y aprendía pues, a base de verles en acción, ¿no? Eso hay un tema ahí, un interrogante, no sé cuál es la respuesta, pero no es nuestro modelo. Nuestro modelo es colaborar con esos abogados y dar acceso a ese tipo de profesionales de hipernicho. Hay abogados que sin tener 10 años de experiencia, pueden tener 5, o sin venir de cierto despacho, pueden tener cierta experiencia muy específica y de gran valor, de sectores muy de hipernicho. Ahora, por ejemplo, estamos con temas muy concretos, temas arancelarios, que están muy de moda por temas macro, sobradamente conocidas por todos, temas de ciberseguridad, sostenibilidad, temas de medios de pagos, centros de datos. Son un tipo de área de práctica, un tipo de sector, un tipo de vertical muy concreto, y hay tener un abogado que viene de un tipo de cliente que pueda haber desarrollado ese tipo de proyecto tiene mucho valor. Lo que estáis montando es una comunidad muy grande. ¿Y cómo organizáis esa comunidad? Porque habrá proyectos donde haya que coordinar a 3 abogados diferentes. ¿Es uno de ellos el que se puede encargar de ser el líder? ¿Sois vosotros el que ponéis a alguien dentro de la organización para que lidere ese proyecto? Nosotros no supervisamos... Pues eso es un follón de cosas. Sí. Nosotros no supervisamos el trabajo de los abogados, el asesoramiento legal. Yo he sido abogado de Money, normalito, y no podría asesorar a un abogado de Money más senior que yo. Y desde luego un abogado de privacidad o de regulatorio, menos. Nosotros tenemos un proceso de certificación y de selección muy riguroso, y esa es la clave del proceso, con proceso de referencias, de clientes, de compañeros muy específico, y contamos con el talento de esos abogados para esos proyectos. Hay muchos proyectos de equipo, sobre todo en M&As, hacemos bastantes M&As. ¿Quién lidera? El abogado de M&A senior dentro de un equipo pues, multidisciplinar, que puede ser pues, de distintas áreas de prácticas, y hay que pues, cubrir ciertos temas fiscal, laboral, derecho público, etcétera, etcétera. Y hay un abogado de M&A, que es el que coordina el equipo. La interlocución con el cliente es de todo el mundo, es decir, no es que solo haya un fronting, por así decirlo, de un solo abogado, sino que son de todos, pero sí que hay un coordinador y un director de orquesta, ¿no? Supongo que se termina un proyecto y ahí las encuestas de calidad son esenciales, ¿no? Es fundamental. Trabajamos mucho esos temas, mucho. Nos preocupa mucho eso, y hacerlo en ambos sentidos, que también es algo que un poco la esencia de este modelo que estamos proponiendo es poner al abogado en el centro y devolver al abogado la contribución real de su trabajo. Pero en ese proceso de poner al abogado en el centro también está qué opina el equipo del cliente. ¿Y qué opina el cliente del abogado? Por supuesto. Pero ¿qué opina el equipo del cliente? ¿Cómo ha sido la interlocución? ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo ha fluido el proyecto? Y en eso trabajamos también muchísimo, sí. ¿Y cómo lideráis la comunidad? ¿Reuniones también con...? Pues mira, hay distintos ámbitos. Nosotros tenemos un espacio, una plataforma que hemos desarrollado para que ellos, pues como si fuera una red social, tienen un espacio en donde pues, se comunican entre ellos por mensajería directa, tienen un foro para intercambiar conocimiento técnico, jurídico, de novedades legislativas. Incluso entre ellos puede salir negocio. Por supuesto. De hecho, fomentamos mucho eso. Nos gusta mucho, y de hecho surgen muchas oportunidades a partir de eso, y nos gusta más que haya comunidad. Luego además hay un espacio en donde bueno, pues se generan eventos, ya sean en formato de webinar, eventos físicos, cenas, lúdicas y demás. Eso nos gusta mucho, lógicamente, en el sector, ¿no? Todo lo que sea pues, diversión y comer bien. Y ese tipo de cosas lo hacemos mucho. Pero es un concepto de comunidad colaborativa, es decir, es para la comunidad y por la comunidad. Para el abogado y por el abogado. Entonces, ahí el abogado pues realmente está pues muy participativo, proponiendo temas para hacer pues sesiones de formación o montar una cata de vinos un día con otro compañero. Ese tipo de cosas nos gusta mucho. ¿Formación también? Formación, efectivamente. De hecho, el otro día pues un compañero hacía una sesión sobre un tema técnico, que es su especialidad, para otros abogados que no eran de su área. Entonces era un tema interesante. Y de hecho lo hacemos mucho en temas de novedades legislativas. Piensa que somos una comunidad de casi 400 abogados, muy rica en cuanto a la procedencia de cada uno de esos abogados, con escuelas profesionales muy distintas,
y con áreas de práctica, industria también muy, muy variada. Y eso hace pues, que tenga un gran valor para todos, ¿no? Y desde conocer cómo es la redacción de una cláusula específica o el enfoque en un tema pues, concreto en jurisprudencial, pues tiene mucho valor conocer y acceder a esa comunidad de 400 profesionales muy senior, ex socios de despacho, abogados del Estado, letrados de Consejo de Estado, counsels de grandes firmas y ex general counsels y directores de asesoría jurídica de antiguos clientes nuestros. Cuando se hace un proyecto, se obliga a ese colaborador a que trabajéis en un modelo colaborativo, porque puede haber varios abogados. ¿Ponéis vosotros la plataforma del expediente donde estén todos los documentos guardados o cada abogado se organiza sus documentos? Porque de cara al cliente, al final tú estás cobrando, estás dando el servicio y también tendrás que tener cierto control, ¿no? O sea, ellos trabajan con un correo electrónico, depende mucho también del cliente. ¿El correo electrónico el suyo? No, ¿El del abogado? No, el vuestro. Uno nuestro. Ellos, lo que me planteas depende mucho también del cliente. Hay clientes que piden al revés, quiero que se trabaje de esta forma y eso cada vez que trabaje más. Cliente-abogado y tú ni estés ahí. Y muchos clientes ya, y sobre todo ciertas compañías, tienen incluso pues, plataformas colaborativas propias donde quieren que se intercambie ahí. Entonces depende mucho de cada cliente. Nosotros estamos trabajando ahora en un módulo también de todo lo que es la gestión del proyecto y demás. Expediente, ¿no? Propio y demás, sí. Sí. ¿Qué soporte dais también al abogado? Aparte del networking, aparte de ese foro, la formación. O sea, hay una primera parte y es que todo lo que es la certificación de su experiencia, el acceso a la comunidad, la generación de oportunidades comerciales. Muchos abogados son grandes expertos en su área y especialidad concreta, pero no les gusta o no les apetece desarrollar negocio. Pero eso lo hacéis vosotros. Y eso lo hacemos nosotros. Entonces es uno de los servicios adicionales. Luego muchos te lo agradecen, porque la parte comercial es la más dura para ellos, ¿no? Sí, hay abogados que no les gusta. Nosotros tenemos un equipo especializado en eso. Gente que no es abogada y que se dedica a generar negocio de una forma profesional, con metodologías de venta, de gran consultora, de venta enterprise, B2B, tal cual. Y que tenéis que saber mucho de presupuestar bien. Y luego está la parte de definición del alcance, el presupuesto. La conversación en fees es abierta, es decir, el abogado define sus honorarios, pero muchas veces lo que tenemos es que recomendar, oye, en nuestra experiencia, un proyecto así tiene... Es decir, antes de dar un presupuesto a un cliente, se consulta al abogado, oye, mira, tenemos este proyecto, ¿cuáles van a ser tus honorarios? ¿De qué estaríamos hablando? ¿No? Es un tema de conflicto de interés, un tema de interés real en la oportunidad, y te interesa este proyecto con este cliente en este asunto y tal, y los honorarios, lógicamente, también, y eso es un proceso totalmente abierto, y luego se habla con el cliente. Puede ser que un mismo proyecto, distintos abogados tengan distintos honorarios, que esto nos pasa muchísimo. Oye, yo es que tengo esta expectativa, pues fenomenal, yo te lo traslado. Te toca negociar con cada uno de ellos. Y el cliente pues ahí decide. Muchas veces pues hay clientes que tienen esa conversación de, oye, es que este abogado es muy bueno, pero igual pues no estoy en mi... le das alternativa. Claro, el cliente tiene alternativas, sí, muchísimas veces. Y ahí el cliente pues oye, me encanta, pero no me entra en presupuesto. Es posible que tu cliente quiera pagar por horas y se hace un acuerdo, o intentáis siempre ir a precio cerrado. Habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, hay de todo. Nosotros trabajamos mucho en formato iguala y tenemos bolsas de horas también. A mí me sorprende todavía los clientes que te piden facturar por horas. Bien. Porque es verdad que lo que yo oigo es que cada vez el cliente huye de ese modelo, pero todavía hay mucho cliente que te lo pide. Y luego proyecto cerrado. Muchos, sobre todo temas transaccionales o litigiosos, lo hacemos por hitos y proyecto cerrado. Pero somos muy flexibles. Al final no tenemos una restricción de esta es nuestra política o esta es nuestra tal. Depende mucho del abogado, depende mucho del proyecto. Pero esencialmente esas tres, ¿no? Iguala, bolsa de horas y proyecto cerrado. ¿Cómo es vuestro futuro? ¿Qué tenéis en mente? ¿Potenciar más abogados? ¿Formarlos más? ¿Potenciar más la comunidad? Es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y además ya estáis en 3 países. Supongo que vuestra idea también es ir creciendo. Nosotros tenemos un plan muy claro. Tenemos un plan que es de crecimiento de la comunidad. Crecimiento en número y en globalidad en países. Para este año queremos estar presentes en 7 países más. Wow. Estados Unidos, Reino Unido y ciertos países de Latinoamérica. Estar presente significa tener una masa crítica suficiente de abogados en esos países, y a mí me encantaría tener pues, los 50, 100 abogados independientes de primer nivel mejores de cada uno de esos países. ¿Y cómo hacéis eso? ¿Te encargas tú de viajar, de ir conociendo abogados, estrellas? Tenemos un equipo dedicado a eso. Solo a la parte de apertura, digamos. Sí. Mi socia Rosa y yo nos dividimos mucho además
las tareas. Yo estoy más en la parte de cliente y de proyecto, ella está mucho más en la construcción de la tecnología, de la plataforma y también en la parte de comunidad, y es un elemento esencial de la comunidad. Gracias a Dios tenemos bastante notoriedad en ciertos países y de hecho tenemos dentro de esos 7.000 y pico currículums que todavía pues, no han podido formar parte de la comunidad, mucha gente de ciertos países que tienen el nivel, pero que igual no, en ese momento no era estratégico ese país, ¿no? Entonces ahí hay mucha gente que seguramente accederá a la comunidad en las próximas semanas. Nosotros cerramos la comunidad en junio del 2024, el acceso a la comunidad la cerramos y la hemos abierto hace 2 semanas. Y desde entonces pues tenemos muchísimas peticiones de abogados que quieren formar parte de la comunidad. Entonces en esos países lógicamente habrá un trabajo también de evangelización y de explicar las bondades del modelo. Al final para un abogado es un win-win. No te compromete a nada porque no tienes que aceptar ningún proyecto si no quieres o si no te cuadra. Puedes recibir oportunidades muy chulas en clientes que te permitan desarrollar pues, una práctica interesante. Esos proyectos van a venir unidos a ciertos servicios y luego además tengo acceso a una comunidad colaborativa que me puede aportar muchas cosas. Una comunidad de networking o de otros peers que me permita pues, tener conocimiento, experiencias o sencillamente contactos de gente del sector. Uh-huh. ¿Sois los únicos socios? Tenemos otros socios a distintos niveles dentro de lo que es en Ámbar, es decir, hay socios financieros, a un distinto pues, amigo y persona que nos ha apoyado en el proyecto desde el principio, pero Rosa y yo somos esencialmente pues, sí, los socios responsables del proyecto. Supongo que ahora hay un proyecto tecnológico muy ambicioso, ¿no? Sí. Si queréis escalar esto, porque sí, se os puede ir de las manos. Nosotros tenemos un equipo muy grande y además estamos muy orgullosos de tecnología, muy top. Hemos desarrollado todo lo que es la parte de admisión y certificación de abogados, que es ya plenamente automática. Hay una parte de entrevista personal, lógicamente, pero por lo demás todo es automático. Un algoritmo de matching para configurar el mejor equipo para cada asunto, eso lo hacemos con la información que hemos estructurado en el proceso de admisión y certificación, una configuración tecnológica de cada equipo y objetiva. Porque una de las cosas importantes en nuestro modelo es que la configuración de cada equipo no es porque esta persona me cae bien, o porque esta otra persona está ociosa, o porque esta otra persona le interesa porque tengo que promocionarlo y explicar internamente que está muy ocupado. Es que esta persona, el algoritmo me dice que es el más capaz para este proyecto, ¿no? Es decir, que se requiere una información muy detallada de la ficha de cada abogado con los casos que ha llevado, ¿no? Cuanto más información, mejor vas a poder filtrar. Así es. Por tanto, cada vez que hay un caso nuevo, se pone, entre comillas, en su currículum o en tu ficha, ¿no? Así es. Proyectos nuevos, y además no es una foto fija, como bien dices tú. Y luego hay gente que tiene un área de práctica muy concreta, pero luego desarrolla conocimiento, experiencia en temas nuevos. Pues, por ejemplo, los temas de ciberseguridad, igual hace un año claro, no había tanta gente con ese tipo de conocimiento. Entonces, ese nuevo conocimiento que adquieres, no sea solo por proyectos, sino por tu propia formación o por tu propia investigación, también se incluye, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una parte de montar el proyecto, de buscar al abogado, experiencia, más o menos ya los vais conociendo, pero claro, al ritmo que vais creciendo, tantos países, tantos abogados, tanta especialización. Y luego me imagino que tendréis que ir a buscar también abogados que no tenéis, ¿no? Porque si el cliente se está pidiendo mucho, no sé, de tecnología especializada en algo en agricultura y que tenga experiencia y tal, ¿no? Te tendrás que ir a buscar la boutique. Sí, no solemos hacer eso, pero es verdad que muchas veces a la comunidad les lanzamos retos, a 380 y tantos abogados. Oye, ¿conocéis un abogado que tenga esta experiencia? Y eso hay un efecto red muy importante dentro de este modelo, ¿no? Es un modelo, todo esto que te cuento no es un modelo que nos lo hemos inventado nosotros, es un modelo que existe, no en el sector legal, sino en otras firmas y en otras industrias. Y ese es un elemento claro de un efecto red muy, muy evidente. Uh-huh. Vamos a intentar bucear en vuestra tecnología de una forma visual. ¿Qué habéis montado? ¿Cómo se componen esos módulos? Pues mira, es una plataforma que está hecho a pulmón, ¿no? Que me decías. Sí, bueno, hemos iterado mucho y hemos contado con SaaS en su día para ciertos temas y ahora lo que es la parte tecnológica es... Otro CRM, ¿no? Digamos. Sí, bueno, es una plataforma que llamamos Ámbar House. Y ahí pues tienes fundamentalmente 3 partes. La parte de admisión y certificación de abogados nuevos,
un espacio... ¿El abogado puede ver su ficha también? El abogado tiene acceso a su experiencia, trayectoria profesional. Pues si quiere complementar... Mejorar, actualizar, refinar... Además, lo puede hacer en cualquier momento. Lo puede hacer en cualquier momento. Siempre, luego la tienes que supervisar tú. O sea, que haya puesto ciertas cosas que... Cada cosa que tú añadas tiene que venir verificado por un tercero. ¿De acuerdo? Es un proceso de referencias que lo validan clientes respecto a proyectos y otros colegas respecto a ciertos temas que no son estrictamente proyectos. Es decir, eso es parte de la tecnología que hemos desarrollado, es eso, es que hay un proceso de validación respecto a cada cosa. No es lo que yo opino, que yo soy un experto, sino que viene validado por un proyecto. Y luego, para ser certificado como experto, tienes que aportar ciertos proyectos verificados, validados. O sea, que no es un proceso de yo me postulo como experto en lo que sea, no, tiene que ser validado por proyectos que a su vez vienen verificados por Entonces, clientes. hay una parte de la tecnología que es la ficha del abogado. Correcto. Tienes todo lo que es el acceso a la comunidad con mensajería directa, todo lo que son anuncios, eventos, acceso a webinars, etcétera, etcétera. Tienes una plataforma que es la parte de gestión del proyecto, contabilidad, facturación, temas de facturas pendientes y tal, cobros, todo eso, con un confirming vinculado también a toda la que es la parte más de facturación. Administrativa, si quieres, por decirlo de alguna forma. Y luego la parte de lo que nosotros llamamos todo el acceso a las oportunidades, actualización de mi disponibilidad, acepto, rechazo oportunidades, me llega un mensaje. ¿Publicáis los proyectos? No los publicamos a todo el mundo, solo aquellos que son están, digamos, que tienen el perfil adecuado para ese proyecto. Eso sí que se los hacemos llegar, pero por temas de confidencialidad y demás no acceden a todos los proyectos. Pero luego, ¿y los demás cómo saben si hay un proyecto que les puede encajar? Porque tú tampoco, me refiero que al final es el abogado el que dice, espérate que yo aquí te puedo ayudar. Claro, pero ahí tenemos, o sea, ahí se lo trasladamos al grupo de abogados que entendemos que tienen la experiencia adecuada para ese proyecto. Bien. Pero no lo hacemos a todos los abogados cada proyecto. Eso no lo hacemos por muchas razones. No, claro, confidencialidad sobre todo. Y luego hay una cosa que es interesante que te trasladan muchos abogados, sobre todo los que vienen de gran despacho, y es que agradecen mucho no ser conscientes de todas las oportunidades para los cuales no les tienes en cuenta. Hay un efecto extraño en los grandes despachos y es no solo en dónde estoy yo trabajando, en qué asuntos, sino en qué asuntos dejo de estar y cómo leo entre líneas el no estar en ciertos equipos, si ya estoy en el equipo A o estoy en el equipo B, o si esto significa que he hecho mal. Pero para eso tienes que saber ese proyecto. Claro, lo que digo es que en los despachos eso se ve, veo dónde están los proyectos y quién está en cada asunto. En nuestro modelo no, en nuestro modelo solo sabes los proyectos que recibes, no los que no recibes. ¿Me explico? Y eso es algo que curiosamente muchos abogados nos lo destacan, como yo estoy en paz. Yo sé los proyectos que me mandas, sé los proyectos que Ámbar considera que tenéis, pues tengo yo el alcance y el conocimiento perfecto, pero no necesito pues saber los proyectos que igual no... ¿Porque es agobia o qué? Bueno, sí, es como no sé por qué no me has avisado para este, con lo cual claro. Es como no sé leer. Un problema menos, ¿no? Sí. o algo que te crea menos tensión. Efectivamente. ¿Y qué más módulos tenéis dentro de la plataforma? Luego está la parte de... Expedientes todavía me has dicho que no. No, esa parte no. Es la que estáis trabajando. Esa parte no. A ver, para eso además hay herramientas que ya existen y todavía estamos en una decisión de si merece la pena desarrollar tecnología propia para eso. Es como desarrollar un ERP. Nosotros tenemos ERPs y tal, y que son, te lo cuento, CRM, etcétera, etcétera, pero eso está integrado dentro de nuestro tal, pero no vamos a desarrollar ese tipo de tecnología. Entonces ahí estamos todavía en un debate interesante. Luego hay un espacio en donde nosotros estamos trabajando mucho, que es la inteligencia artificial. Bien. Nuestra apuesta en inteligencia artificial no es para vender soluciones de legal tech u ofrecer soluciones de legal tech a nuestra comunidad. Para eso nos apoyamos en partners. Estamos en varios pilotos con varios proveedores, uno en particular que probablemente pues firmemos una alianza pronto y que son de las conocidas, ¿no? de las firmas de inteligencia artificial generativa conocidas. Y luego lo que estamos es aplicando inteligencia artificial generativa a todo ese proceso que te he ido contando, ¿no? Desde admisión, certificación, cómo mejoro mi perfil para poder optimizar y poner mejor lo que yo quiero expresar, cómo me postulo para este proyecto de una forma mucho más pues, intuitiva y atractiva. Todo eso es en lo que estamos trabajando. Estaba pensando que me parece un proyectazo, pero que el riesgo o el peligro está a lo mejor en meterte en cosas que no te deberías meter, ¿no? ¿Piensas por que ejemplo, es así? ¿cómo que...? Eso, pues a lo mejor meterte en ir más allá en la parte tecnológica para intentar que todos trabajen con un modelo cuando hay veces que es difícil porque cada uno es de su padre y de su madre y a lo mejor vas a poner muchos recursos, mucho tiempo en algo
que quizás dejas otras oportunidades, ¿no? Es decir, poner el foco es muy importante. Yo lo que veo, por lo que estás transmitiendo, es que tenéis muy claro el modelo, pero sí que desde aquí veo que hay un posible riesgo en meteros en ciertas cosas que os puedan paralizar, puede haber abogados que se puedan mosquear, se puedan malinterpretar ciertos giros, ¿no? Claro, es una apuesta audaz la que estamos haciendo. Yo soy consciente de eso. Y tenéis la confianza de todos vuestros abogados colaboradores, por tanto tienes que tener mucho cuidado hasta qué punto puedes girar, ¿no? Efectivamente. Entonces, justo cuando antes me planteabas, ¿tiene sentido desarrollar una herramienta para proyectos, expedientes? Pues tengo mis dudas, porque cada de los clientes están desarrollando sus herramientas propias. Yo he probado muchas herramientas que están en el mercado y luego lo que ves es que el cliente lo que quiere es un correo con un documento y con un análisis y dices, no sé si merece la pena volvernos muy locos cuando el cliente lo que quiere es un correo con un asesoramiento o un memorando específico o una reunión o un Teams en donde realmente me plantee las cosas como tienen que ser. Y en eso pues somos muy, muy cautos. Todo lo que estamos construyendo a nivel de comunidad colaborativa tiene pues una serie de gente que lo ve muy claro dentro de la comunidad y que es muy activa. De hecho, ahí pues tenemos un grupo de abogados súper activos, súper estimulantes, que además tienen muchas ganas de compartir cosas, de devolver a la comunidad lo que también han recibido, porque tenemos testimonios y mensajes de abogados que muchos de ellos habían dejado de tener ilusión por la práctica del ejercicio profesional, que les hemos devuelto pues la posibilidad de ejercer de una forma distinta y eso es constante. Entonces hay mucha gente agradecida también. Yo me equivoco mucho, nos equivocamos cada día e intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos, pero yo creo que hay cierta tolerancia hacia gente que yo creo que está proponiendo, como somos en Ámbar, algo que es muy razonable, muy creíble y que nace desde la convicción de que se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Y que yo creo un espacio para ese abogado independiente que esté optimizado por una comunidad de primer nivel, por tecnología y por acceso a clientes muy buenos, ¿no? ¿Cómo estáis afrontando el proyecto, Harvey? Porque el abogado independiente te dirá que cuando ha llamado a la plataforma le han dicho que mínimo inversión de $40,000, ¿no? Y para no sé cuántos usuarios. Entonces claro, el colaborar con abogados que suelen ser independientes te estarán diciendo, oye, vamos a comprar licencias compartidas, ¿no? Nosotros estamos hablando has mencionado a Harvey, estamos hablando con algunos otros también, con varios de ellos. Hemos probado, yo creo que todas las herramientas que ahora mismo disponibles, o prácticamente todas. ¿Consideras que es la mejor, Harvey? Depende para qué. Harvey yo creo que ha tenido un posicionamiento en el mercado muy buena. Pero creo que hay soluciones muy buenas. Creo que hay muchos clientes también que tienen restricciones respecto a qué herramientas utilizar y yo sí que creo que el espacio de la inteligencia artificial generativa va a ser un espacio mucho más colaborativo con el cliente, donde yo sí que veo que estar alineado con el cliente es importante. ¿Desarrolla eso? Bueno, yo creo que los grandes clientes van a desarrollar, ya sea con esos proveedores que tú has mencionado o otros parecidos, o su propia tecnología generativa, para que sean los abogados los que se conecten a su inteligencia artificial. En sus entornos. Sí. No tanto que el abogado, un despacho grande, tenga su Harvey y decir, no, si tu cliente es Repsol, por decir algo, trabaja con aquella herramienta. La inteligencia, yo no soy un experto, sí. Pero la inteligencia artificial generativa es lo que yo creo que hace muy bien para nuestro sector es la estructuración de datos, que eso yo creo que es importante, y la extracción de datos dentro de esa información ya estructurada. Yo creo que eso es importante, estructurar datos desestructurados y extraer datos ya estructurados. Eso lo hace muy bien y es una parte muy importante de la labor jurídica. Cuando comparas documentos, cuando haces un due diligence, cuando estás negociando lo que la contraparte me dice frente a lo que yo tenía como versión anterior, es una parte muy esencial del rol de abogado. Y en la parte procesal, pues imagínate, análisis de antecedentes de hechos, búsquedas jurisprudenciales, todo eso es lo que hace muy bien la generativa y es una parte muy sustancial de nuestro trabajo. Lo que no tengo tan claro es que la generativa aprenda sola. Y la creación de generativas customizadas por despachos, con darle pues ese sabor, ese toque de cada una de esas firmas, entiendo por dónde van las firmas y por qué quieren hacerlo, pero probablemente dentro de un mundo exponencial como este, en donde tienes LLMs, modelos de lenguaje que van rapidísimo, tiene poco sentido. El día que tú has refinado tu herramienta en versión 1 es que ya salió la versión 3.
Entonces tienes que volver a entrenar la máquina que has estado dedicándole 1 año y medio a entrenar con el modelo 3 cuando el modelo 1 ya no te sirve, es mucho más lento. Tienes retos ahí, y entonces veo que los grandes clientes van a tener sus propias estructuras en donde se van a unir los despachos. Estoy de acuerdo. Ahora que lo dices, tiene mucho sentido. Es una apuesta, yo tampoco soy ningún futurista, pero... No, pero es verdad que ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? No hacer una apuesta... Mira, esto es un ejemplo, ¿no? Que te pongas como loco a crear una plataforma para tus abogados, le metas un montón de dinero, estrategia, etcétera, y luego el modelo vaya hacia otro sitio, ¿no? Oye, para ti es una inversión financiera importante. Como tú facturas a los clientes, entiendo que tienes una responsabilidad con los clientes, facturas tú, ¿no? Claro. Por eso tiene sentido de que tus abogados estén certificados y sean números 1, ¿no? Claro. Porque, oye, tienes un riesgo, ¿no? De que mañana este abogado te la lía, eres tú el responsable de cara al cliente, ¿es así? Eso desde luego. Jurídica, contractual y reputacionalmente. O sea, eso es esencial. Por eso es tan importante el proceso de certificación que te decía, que es nuestra salsa secreta, ¿no? Es la fórmula mágica para nosotros. Además, cuando el cliente contrata con nosotros, no solo tiene la tranquilidad de que la homologación y el KYC, el compliance es con nosotros, el seguro de responsabilidad civil es el nuestro. Y de hecho el cliente contrata muchas veces por eso y el abogado se beneficia de eso. Oye, tengo la tranquilidad de que si pasa algo hay un... Entonces, ese tipo de cuestiones son muy importantes. Al final es dar certeza, tranquilidad y confianza. Y sobre todo cuando has trabajado en algunos clientes 7, 8, 9 proyectos en marcha, en vivo, esa confianza es lo que a ti te permite luego pues, poder configurar equipos de una forma mucho más fluida, ¿no? ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio? ¿De qué vivís? ¿De la comisión? ¿De la intermediación? No, a ver, nosotros tenemos un coste del servicio de identificación del cliente, identificación del abogado, identificación del cliente, configuración del equipo, definición del alcance de cada proyecto, negociación de fees, todo lo que es facturación y cobros, el seguro de responsabilidad civil, todo ese tipo de cosas. ¿Hay unos costes fijos que paga el abogado al año solo por pertenecer a la plataforma? El abogado ahora mismo no paga ningún... ¿Ni tampoco por el onboarding? No paga. Ahora mismo no paga nada. Ahora mismo no. Es verdad que... No hay mantenimiento tampoco. No, es verdad que les vamos a ofrecer ahora una serie de cosas, una serie de servicios. En donde lógicamente van a tener que pues pagarlo, ¿no? Porque lógicamente pues si tienes una herramienta de inteligencia artificial, y yo no puedo asumir el coste de todo eso. Nosotros somos un proyecto muy modesto, es decir, que tampoco es... y que además yo creo que tiene sentido que sea así, porque así es como lo vas a valorar y lo vas a utilizar. Pero no tiene coste ahora mismo la plataforma, para los abogados. Es un coste que se imputa al cliente, como pues lo que hemos dicho, ¿no? Todos esos servicios que al final al abogado no le cuestan nada, pero que son servicios que el cliente al final pues acaba pagando, ¿no? Y además el nivel de eficiencia es muy grande. Te quiero dar un dato. Antes hablábamos de las modalidades y la facturación de horas. Nosotros tenemos un nivel de eficiencia muy grande. No nos gusta hablar de eso, pero sí que lo digo. Es decir, nuestra hora facturable más cara de un abogado muy senior, ex socio de un despacho muy conocido y de muchos años de experiencia, es más barata que lo que tú pagarías por un abogado de primer año en un despacho. O sea, ese es el nivel de eficiencia, pero no porque yo sea un mago ni porque mi socia Rosa hayamos inventado nada muy especial. Es que nuestra estructura de costes es mucho más liviana que la de un modelo tradicional, ¿no? Entonces eso te permite dos cosas: ofrecer honorarios mucho más atractivos y competitivos a clientes, pero también honorarios mucho más equitativos, mucho más justos para los abogados. Algunos se estará preguntando, joder, si tienes a un abogado que es la leche, que es una espada y es número 1, ¿por qué directamente tiene que hacerlo a través tuyo, cuando él también tendrá sus clientes? ¿Qué sentido tiene? Ese abogado puede seguir teniendo sus clientes, por supuesto. Es un abogado que tiene su práctica propia, que ejerce con sus asuntos, sus clientes. Y hay dos modalidades para ese primer espada, y es que un cliente nuestro necesite un primer espada para un proyecto concreto, para un asesoramiento como secretario del consejo, como en un M&A o en un arbitraje concreto, o en un tema muy específico de un tema técnico, eso por supuesto. Y nosotros les damos el servicio de desarrollo de negocio y de originar ese cliente que muchas veces ellos o no quieren, no pueden, o están a otras cosas, con lo cual para ellos es, oye, me llega una oportunidad, me cuadra, me interesa, me apetece el reto intelectual del cliente. Y luego dos, puede ser también que ese abogado senior necesite un equipo para algunos asuntos de su despacho. Y muchas veces tenemos situaciones en donde el abogado es cliente nuestro. Y ahí ocurre mucho con abogados senior. Abogados, pues,
que han sido socios directores de despachos y que tienen sus clientes, tienen M&As o tienen un gran proyecto de negociación contractual y necesitan un equipo de gente un poquito más junior o especialista en ciertas áreas para ciertos temas. Y eso les da a ellos un entorno donde igual no necesitan tener un abogado en su equipo 365 días al año, solo lo necesitan y acuden a Ámbar cuando efectivamente hay un proyecto que les merita, ¿no?, tener ese abogado. Hablemos de inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión? Ya sé que estamos en un momento todavía muy del comienzo, pero bueno, yo creo que está encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto en las grandes firmas? Hablábamos antes de los juniors, el mundo se acaba. Bueno, yo voy a decir cosas un poco igual distintas a lo que estás oyendo, pero está claro que el concepto de inteligencia artificial no va a sustituir al abogado, eso lo tengo claro. Creo que efectivamente la forma en la que se van a prestar servicios jurídicos va a cambiar totalmente. Y eso va a impactar en las pirámides de los despachos, seguro. Lo que no sé es cómo, y no me atrevo ni siquiera a decir cómo, porque hay gente mucho más capacitada. ¿Pero te refieres a los honorarios? Honorarios, estructuras también de equipo, organigramas. Igual pues no necesitas que el 50% de tu plantilla sean juniors. Igual lo que necesitas es gente más senior que interprete, que aporte intuición, que aporte experiencia a lo que la herramienta de Pero fíjate, nos artificial. decía Sier, eso está muy bien, que a lo mejor no necesitas tanto junior, pero es que los seniors del futuro hay que construirlos hoy. Ese es un tema. O sea, cómo formas a esos abogados para que se conviertan en seniors es un tema interesante. Es un melón que mucha gente se está preguntando, y más en un modelo en donde el cliente ya no te va probablemente a querer pagar por las horas de ese junior. Porque no es que digas, no, es que quiero apostar por los juniors, pero es que igual entonces es una inversión tuya como despacho, igual ahora de cierta seniority, pues... Y luego hay un segundo elemento, en mi opinión, es que cuando un proyecto se define, y pienso en una transacción o en un gran litigio, hay una serie de horas presupuestadas de muchas áreas de práctica y de muchas seniorities de abogados, pero con la inteligencia artificial, cuando antes eran 100 horas, igual se convierten en 10. Es que igual lo que el cliente te dice es, oye, esto es lo que me dice la inteligencia artificial de este tema. ¿Tú qué opinas? El otro día leía que en las escuelas de negocios en Estados Unidos, cuando se piden los assignments, los papers, ya no es te doy el encargo y punto, es te doy el encargo y esto es lo que dice ChatGPT. Mejóramelo. Entonces vamos a llegar a un momento en el que el cliente dirá, esto es lo que dice ChatGPT o la herramienta de turno. Corrígeme el contrato, ¿no? Mejóramelo. ¿O qué se ha dejado? ¿No? ¿Qué ciego, qué punto ciego tengo aquí que no estoy viendo? ¿Qué interpretación es incorrecta? ¿O qué base jurídica? Y eso impacta en muchas horas que antes ya no vas a tener que dedicar. Claro, igual al cliente no le puedes facturar por todas esas horas. Igual es que yo quiero que me digas si esto está bien o mal o si se deja algo. Y eso es una conversación distinta. Y lo mismo pues para un due diligence de una operación. Si tú puedes meter todos los documentos, si hay una primera versión de un informe que te puede dar una herramienta, pues es una conversación distinta. Y hay temas de responsabilidad vinculados a eso también. Yo ahí creo que hay una oportunidad muy grande también para las aseguradoras. Creo que las empresas de seguros pueden introducir seguros de responsabilidad vinculado a lo que dice una determinada herramienta. Porque al final, cuando tú estás analizando un riesgo jurídico, es un riesgo económico y como tal lo que quieres es entender qué coste potencial tiene. Y si tú estás evaluando lo que dice una herramienta y dices, no, es que no te puede sustituir lo que dice un abogado. Está clarísimo. Pero ¿y si una póliza de seguros me puede cubrir ante una eventual contingencia? Ostras, qué bueno, ¿eh? Bueno, tiene que estar muy consolidada la herramienta, pero bueno, llegará. Yo creo que va a llegar porque el mercado americano, que sigue siendo pues un elemento de influencia muy grande dentro de lo que es la práctica jurídica y sobre todo en el marco de transacciones y de grandes litigios, la práctica del seguro está muy extendida. En Estados Unidos no existe un registro de propiedad como existe en España, donde tú tienes publicidad formal y material de quién es el titular real de un determinado inmueble, cuando tú vas a comprar una casa. En Estados Unidos eso no existe. ¿Cierto? Tienes información formal, pero nadie te garantiza que eso es real. ¿Y eso cómo se cubre? Con seguros. Creo que tampoco están publicadas las cuentas anuales, como en España. No están las cuentas anuales publicadas, son las cotizadas y con determinados requisitos. Pero tú tienes una cultura en donde la gente vive del seguro. Y el seguro es un recurso y una solución muy útil para poder pues,
proteger ciertos riesgos que muchas veces son contingentes, es decir, son situaciones que pueden no ocurrir. Entonces tú lo que quieres es pues, un cálculo actuarial que te diga pues, esto es posible o no y qué probabilidad y qué coste puede tener. Y pagar una póliza pues, con ese coste para intentar pues, minimizarlo. Y no descartaría que ese fuera un entorno donde nos pudiéramos mover. Igual estoy dando ideas a algún despacho a vos que habrá una línea de seguros. Yo sí lo veo en cuanto haya plataformas que estén muy, muy consolidadas y que en un 90 y tantos % siempre acierten, ¿no? Ahí sí que veo el sentido a una aseguradora. Te quería preguntar también, hemos hablado de inteligencia artificial, ¿esto os beneficia a vosotros o no? A ver, en este esquema que hemos montado de que se reducen horas... Nosotros no tenemos una pirámide de abogados senior y un ejército de juniors. Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es gente senior. Y algo que a veces puede ser una objeción del cliente es que yo para este proyecto necesito 70 juniors y no podéis ofrecerme eso. Entonces muchas veces esa conversación la he tenido, por serte muy, muy transparente. Esa conversación con la inteligencia artificial generativa se acaba, porque dices, es que yo tengo la inteligencia artificial para poder apoyar a esos abogados seniors para que hagan su trabajo mejor, para que puedan afrontar cierta revisión y encima con un precio mucho más eficiente que el de otras soluciones. Entonces, yo creo que en un modelo nuestro que no es de pirámide, es más bien de gente senior que trabaja de forma colaborativa, que estén apoyadas, optimizadas por inteligencia artificial, tiene muchísimo sentido. Ahora, la inteligencia artificial hay que saber usarla. Hay que entenderla. No sé cuál es la mejor solución para cada cosa. Lo que sé es que no todas las soluciones son siempre lo mejor para todo. Y ahí pues veremos muchos cambios, veremos sobre todo muchos players que tienen pues, una apuesta muy clara y que, bueno, pues que en el fondo son startups y veremos cómo evolucionan en el tiempo. Y luego tienes otra idea importante y es que las grandes editoriales jurídicas, las grandes compañías de bases de datos, esas están desarrollando sus propias herramientas. Muchas de ellas son muy buenas y lo van a ser más en el futuro. Y la clave es cómo conectas ese modelo de lenguaje con las fuentes normativas, jurisprudenciales, con las fuentes doctrinales. Y ese match también va a ser muy potente. Entonces, ahí va a haber muchas cosas. Por eso estamos nosotros muy abiertos a probar cosas y siendo muy hiperactivos. Me dijo Asier, dice, pregúntale a Manuel qué valor añadido da Ámbar respecto a un gran despacho. Pero no me digas que podéis ser más baratos o flexibilidad, porque háblame de otras cosas. Nosotros damos sobre todo acceso a un talento hiperespecializado y con un control claro también, ¿no? Y con un control claro de quién te asesora. Eso es importante, control claro de quién te asesora. El nivel de hiperespecialización que tenemos por una estructura deslocalizada, desmaterializada, te permite acceder a gente muy buena por experiencia, pero también por geografía. Es el talento con independencia de dónde esté el talento. Pero un gran despacho te podría decir lo mismo. Yo también tengo gente especializada y además estamos en no sé cuántos países, ¿no? Depende del despacho y no en todos los países y no en todas las ciudades de todos los países. Bien. Y luego con un incentivo a mantener ocupada a mi gente. Insisto, yo no quiero hablar de los despachos y me incomoda la pregunta porque entonces me pongo en... yo Asier, ¿eh? La pregunta es Asier. En modo defensivo con los despachos porque yo insisto que los defiendo mucho. Además, yo creo que son muy buenos para muchas cosas. Pero tú tienes un incentivo a mantener ocupada a tu gente. Yo no tengo ningún incentivo. Yo tengo una configuración tecnológica a partir de datos para decirte este es el mejor experto. Y no tengo ningún incentivo porque esa gente no la tengo en nómina, es decir, no es que tiene que estar ocupada sí o sí, porque si no están pues, leyendo la prensa digital. No, nosotros lo que tenemos es una configuración con datos, con acceso a talento deslocalizado, con independencia de dónde están y qué área de práctica tienen. Yo te puedo decir quién es el experto. Esa es la esencia. Y luego la flexibilidad del modelo. Nosotros tenemos una solución que funciona muy bien, que es un abogado externo que actúa como una extensión de los equipos internos. Es externo, pero actúa como un business partner. Y eso te permite flexibilizar equipos en momentos de picos de trabajo, en momentos en los que tu equipo está infradimensionado, en momentos en los que necesitas un experto porque es un nuevo negocio. Y sí, igual pues hay un despacho que tiene un expertise concreto, pero es que nosotros tenemos un expertise de gente que viene del mundo in-house, lo cual no es tan habitual en los despachos. Es que yo quiero a alguien que venga de una gran multinacional del sector energético. ¿Tenéis muchos que vienen de...? Tenemos muchos, sí. Diría que ya un 40%. Y muchos de ellos con doble experiencia, que eso también tiene más. Una persona que ha estado en una gran IBEX 10 años haciendo temas de construcción o de energía,
o de teleco o de servicios financieros a un cliente que está desarrollando un tema de medios de pago nuevo, o un tema de centros de datos, o un tema de energía. Entonces es un tema es un expertise distinto. Bueno. Es un expertise muy granular, muy de hipernicho, muy deslocalizado y con un control claro del abogado que te asesora y muy objetiva la configuración del equipo que te asesora en cada proyecto, porque no es motivada por factores subjetivos. ¿Tú crees que un abogado que se ha formado solo in-house no encajaría en un despacho más tradicional? Depende del despacho y depende del abogado in-house. Yo creo que se están empezando a ver casos de abogados in-house que vuelven al gran despacho. Y puede haber una solución interesante ahí, ¿no? Por esa visión más... Y creo que antes era más un camino de no retorno, es decir, el que se iba al mundo in-house era más difícil volver al despacho. Eso yo creo que era una regla no escrita, con excepciones, pero bastante frecuente. Ahora creo que es menos habitual esa regla. Creo que la gente se empieza a ver pues, movimientos en ambos lados, porque los despachos se han dado cuenta que lo que el cliente necesita es el asesoramiento de alguien que está pegado a negocio, con respuestas prácticas, en monosílabos, que no habla de tecnicismos, ni está más preocupado por la fuente normativa que por la solución, más en decir que no se puede hacer algo, más que en cómo se puede hacer lo que el negocio necesita, y eso es lo que te da una posición in-house. Te da cierto desconocimiento el vivir en un mundo de gran despacho o de despacho externo, porque crees que eso es un mayor expertise que lo que un abogado in-house tiene, y yo creo que eso es un error. El abogado in-house cada vez más es más estratégico, conoce más temas sensibles de negocio, participa más en temas core y en los temas que realmente le importan a la compañía. ¿Qué punto crees tú que es el más importante para fidelizar a tu comunidad? ¿El networking? Pues muchísimas cosas. Crear una comunidad colaborativa como la que estamos desarrollando es esencial. Yo creo que un abogado vea que recibe no solo proyectos y oportunidades, sino muchas otras cosas más. Eso te iba a decir. Que la unión hace la fuerza, que yo puedo acceder a una herramienta de inteligencia artificial que yo por mí mismo no podría tener, por muchas razones, porque solo me venden pues, mínimo 100 licencias, porque es a otro precio, porque las condiciones son diferentes y que a mí me da una comodidad enorme hacerlo, porque tengo acceso a otros compañeros para desarrollar proyectos yo con ellos, porque puedo acceder a otros colegas para hacer otros temas, porque accedo a oportunidades de formación o eventos o networking. Son muchas cosas. O sea, yo creo que es ver que la comunidad es el corazón de lo que queremos construir como un elemento de... Es que para mí vuestro reto está ahí, ¿eh? En saber gestionar bien esa comunidad. Eso es un más reto. Que los clientes, porque los clientes, la parte comercial, si tienes una... No, sí es importante. Pero bueno, con los precios que vais tan baratos, joder. No te creas. Es broma. No, los clientes son muy exigentes y es un reto diario. Pero la parte de comunidad estoy de acuerdo, que esa es la parte innovadora del reto. Eso no lo está haciendo mucha gente y construirlo eso de una forma deslocalizada. Que la gente esté contenta y crear ese aroma, ¿verdad? A ámbar, que la gente esté contenta. Y en una comunidad tan rica, pero también tan distinta unos de otros. Sí, que eso... no vale fórmulas unívocas ni modelos. Aquí tienes que hacer cosas a medida. Entonces eso es todavía un reto mayor. Aquí hay gente pues, de un determinado espectro de edad y otro tipo de firmas y gente que tiene un expertise distinto, gente que tiene distintas procedencias y más en el reto que tenemos de internacionalizar la comunidad. Y también tener la valentía de decir a un abogado que no, después de estar funcionando 1, 2 o 3 años. ¿eh? Eso hay que tenerlos. ¿eh? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Esa es la peor parte de... ¿No? Cuando a veces me preguntan qué es lo peor que tiene haber emprendido o haber arrancado un proyecto como este, esa es la peor parte. Porque sí o sí se te van a colar gente que no debería estar en la comunidad. Sí. También es verdad que hay abogados que son perfectos para un tipo de cliente y ese mismo abogado no cuadra para otro tipo de cliente. Totalmente de acuerdo. Eso también me he dado cuenta. Es decir, creo que hay que saber entender al profesional y ver que no todos los proyectos son para todo el mundo, no todos los clientes son para todo el mundo, no los mismos retos funcionan para todos. Y abogados que han podido funcionar bien en un tipo de asunto y puede que sea diferente en otro. Por eso tiene que haber alguien en ese departamento de comunidad / recursos humanos, ¿no? Conociendo mucho al abogado. Claro. Hay una parte también que es técnica y es una parte más soft, ¿no? Más de habilidades, Exacto. Más de qué habilidades tiene esta persona, se comunica bien, no se comunica bien, negocia bien, no negocia bien.
qué cultura tiene respecto al cliente, de servicio al cliente. Eso son muchos factores que todo eso es lo que estamos... Se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Habrá proyectos donde necesites que te acompañe un abogado en la preventa? Sí. El abogado te dirá, oye, que te estoy ayudando en la preventa, págame mis honorarios o no. No. Si luego hay proyecto, lógicamente ese abogado estará en el proyecto y demás. Ahí construimos una relación. Lo digo por aquello de que al final el tiempo de cada uno es valioso y habrá dicho, te estoy acompañando a ti en un proyecto que a lo mejor yo no lo necesito, pero tú a lo mejor sí. No sé si se ha dado alguna vez esta situación. Se ha dado situaciones en las que hemos pedido a un abogado para poder posicionar su práctica o para poder explicar mejor lo que hace, que nos acompañe. Y nunca he recibido esa respuesta porque es además voluntario. Es decir, oye, tú si no te apetece, es para un proyecto para ti, o sea, es para originar una oportunidad para ti. Entonces, eso no nos ha ocurrido. De hecho, algo que hacemos mucho es abogados que puedan conocer a otros potenciales clientes u otros abogados. Eso lo invitamos mucho y, por supuesto, hay un esquema de referral y con un esquema que fomenta eso mucho. Para terminar, yo leí en prensa ya hace mucho tiempo que os ponían el nombre de ALSP, ¿no? De esos proveedores alternativos de servicios legales, y antes de la entrevista, hablando contigo, digo, pues es que vosotros no tenéis nada que ver con un ALSP como se entiende en su estado puro, ¿no? ¿Nos puedes contar, para aquellos que no conozcan este término, de qué se trata y cuál es vuestra diferencia respecto a este modelo? Sí, ALSP son las siglas, el acrónimo de una firma de servicios profesionales alternativo. Eso en inglés. Lo que eso incluye, el concepto jurídico indeterminado debajo de ese acrónimo, yo creo que nadie lo sabe, sinceramente. Yo creo que lo que es cualquier propuesta de servicios legales que no sea la tradicional, podría entrar dentro, podría entrar. Creo que es un concepto más 2015 que 2025, también te digo. O sea, creo que hace mucho que no lo oigo, el concepto, ¿vale? ¿A ti te gustaría que no te asimilaran a una LSP? Bueno, no. Porque sí lo hacen, ¿no? Cuando se refieren a vosotros. Yo siempre digo que no sé lo que es una LSP y que no me siento identificado con una LSP porque no. Entonces yo creo que hay tres tipos de conceptos novedosos en el sector. Uno es propuestas de alto volumen y poco valor añadido, de transformación de, no sé, modificación de grandes volúmenes de documentación, revisión de grandes no sé cuántos. Eso, hay firmas dedicadas a eso, firmas filiales de grandes despachos que se dedican a eso, y eso, pues desde luego tiene sentido. No es lo que nosotros hacemos y además no es algo de lo que yo conozca y no me dedicaré nunca a eso, en principio. Y luego tienes firmas de legal tech, es decir, que desarrollan tecnología para venderlo a clientes, algo que nosotros no hacemos. Nosotros no vendemos tecnología a clientes como si fuera un SaaS, no es nuestro modelo. De momento. De momento, también me gusta el de momento. Y luego tres, firmas de talento flexible. Y ahí hay todo tipo de propuestas, Firmas tradicionales que se presentan como firmas de talento flexible, divisiones de firmas tradicionales que ofrecen ese servicio, tienes firmas que tienen un enfoque más de startup o de boutique y que ofrecen eso también. Y luego tienes la locura que estamos haciendo nosotros, que como dices tú es un reto desde todos los puntos de vista. Hoy lo he desnudado y lo he explicado con todos los detalles posibles, y que es una apuesta que tiene desde luego sus riesgos y que tiene su novedad, con la tranquilidad de que estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo y de que es un modelo que ya tiene éxito en otras industrias. El mundo del desarrollo de software, el mundo del marketing digital, incluso el mundo de los arquitectos y de otras profesiones de altísimo nivel, ya existen muchísimas comunidades como las que estamos nosotros desarrollando en el mundo. Me gusta vuestro proyecto. Creo, y según hablo contigo, las comunidades son muy complejas, y desde este punto de vista veo que es mejor tener 300 abogados más fidelizados que no tener 500 por los quebraderos de cabeza, porque es mejor trabajar con gente que huela un poco a ese aroma, ¿no?, que vosotros estáis haciendo, que haya ese compromiso, esa lealtad. Y oye, enhorabuena, porque os habéis lanzado a un proyecto muy, muy ambicioso. Y claro, estáis gestionando, como tú decías, tanta gente tan diferente, de tantos sabores diferentes, que tiene esa complejidad, ¿no? Y tenéis por delante también un reto tecnológico que espero que acertéis con ello. Hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, que es la pregunta de la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es lo que te da felicidad? Nos decía el otro día un compañero, dice, a mí un Martín Codás con un buen aperitivo, dice, ya soy feliz.
Yo soy una persona muy feliz. Soy una persona que me divierte mucho las cosas pequeñas. No necesito grandes cosas para ser feliz. Y me gusta la filosofía de tu compañero. O sea, yo un buen arrocito viendo el Mediterráneo y al sol, eso para mí es la felicidad. Y creo que la felicidad también es disfrutar lo que haces cada día y levantarte con las ganas de hacer algo que está transformando las cosas. Y para mí eso es lo que me llevó a hacer lo que hago y a salir de donde salí y arrancar pues, un proyecto tan difícil y con tanto reto como este, ¿no? Entusiasmarte por lo que haces y por el cambio que quieres causar en el mundo. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Que tengáis muchos éxitos. Gracias a vosotros por vuestro tiempo. Y si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.